Familia, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Te mando muchos abrazos, que Dios te bendiga. Gracias a Dios seguimos estudiando el libro de Oseas. Hoy comenzamos con el capítulo número 13 y vamos a estar abordando los versículos del 1 al 8. Pero quiero que me acompañes como introducción a leer el versículo número 4 de este capítulo, que dice así: Mas yo soy Jehová, tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Hoy vamos a comprender cuán importante es tener claro que solamente tenemos un Dios y un Salvador, familia. Este es el tema. Este es el título que lleva este estudio. Solo hay un Dios y un Salvador. Acompáñame a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra. Pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo, que nos guíe, que nos esté abriendo nuestro corazón y que podamos ser sabios, Señor, en hacer caso y obedecer a tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a leer el versículo del 1 al 3, familia, que dice así: Cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Aquí nos podemos dar cuenta cómo en algún momento Efraín, que es la tribu más grande o que predominaba de las 10 tribus del reino del norte, que como con ese nombre también se le reconoce a Israel, así como al reino del sur se le conoce como Judá, al reino del norte como Efraín. Aquí al hablar de Efraín dice que cuando él hablaba había temor. En otras versiones dice que temblaban los que escuchaban. Es decir, que en él, en esta tribu que representa ahora toda la nación de Israel, realmente había esa autoridad, ese liderazgo, pero que ahora se están inclinando a Baal. Antes ellos eran elogiados, eran exaltados. Aún otras versiones dicen que a Efraín a sí mismo se exaltaba. Y eso sucede, ¿por qué? Porque creemos que son nuestras fuerzas, que es nuestro poder, que es nuestra riqueza, lo que nos hace tener presencia ante las personas, ante nuestros clientes, ante nuestras profesiones. Creemos que somos nosotros, nuestros conocimientos, lo que tenemos, lo que nos da ese valor. Pero no es así. Y si es así, es porque Dios nos lo ha dado. Pero a lo que me refiero es que no es ello lo que nos hace tener esa autoridad, esa sagacidad o esa sabiduría o destreza, sino es Dios el que pone en nosotros esas capacidades. Dice, pero más pecó en Baal y murió. Nosotros debemos entender que la idolatría lo que implica es que nos va a separar de Dios. Cuando nos separa de Dios, obviamente es muerte, porque no solamente es una muerte física, sino también es una muerte espiritual. Por eso es que nosotros debemos evitar ser arrogantes, muchas veces ser soberbios, aunque conozcamos a Dios. Aquí la nación de Israel, teóricamente hablando, conocían a Dios. Tenían su palabra, pero su vida representaba todo lo contrario. Más bien ellos predominaban en hacer lo opuesto a los mandamientos de Dios. Dice ya
y ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición. Lo peor que puede hacer una persona es que a pesar de que tú ya sabes tu pecado o tu error, persistes. Y por eso dice, y ahora añadieron a su pecado. Tú ya estás mal, tú lo único que necesitas es arrepentirte, ¿verdad? Lo que está diciendo el Señor. Pero en lugar de reaccionar y corregir, persistes y entonces añades aún más pecado a la condición que ya está de por sí mal en tu vida. Pues lo único que vas a acarrear es el juicio de Dios. Dice que también de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos. Toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros. Recordemos que Jeroboam I, o Jeroboam I, él erigió o construyó dos becerros de oro. A ellos los sacerdotes supuestamente de estos becerros, que para ellos supuestamente eran Dios o Jehová, pedían y obligaban a los feligreses a besar a este ídolo para que entonces pudiera llevarse a cabo la petición o obtuvieran esa bendición según o la petición que ellos hacían a ese ídolo. Pero también no solo eso, aquí habla de que hay habilidades, hay capacidades que Dios pone y a veces nosotros las canalizamos a hacer lo que es desagradable a Dios. Todas las habilidades, todas las capacidades, la inteligencia, los recursos, aún naturales, los recursos económicos, todo el conocimiento que podamos obtener, Dios nos lo permite y Dios nos los da. Aquí estamos hablando de que había destreza en estos hombres, en estos artífices, eran artesanos, eran hombres que Dios pone esas capacidades, pero ellos las ocupan para hacer ídolos. A veces no es suficiente que en alguna comunidad, en algún pueblo, en alguna nación haya un ídolo que predomina por sobre todos. Aquí sucede esto que también a veces en los hogares hay ídolos pequeños que también ellos moldean, hacen su molde para después vertir y vaciar el material, en este caso la plata o el oro, y tener su propio ídolo. Todo esto lo que está provocando es que Israel añada aún más pecado al que de por sí ya tiene. Y nosotros, tal vez, ¿qué hacemos ahora con nuestro dinero, con nuestra plata? Pues a lo mejor como hijos de Dios, como cristianos, ya no hacemos un molde y vertimos el metal hecho líquido en esto para obtener un ídolo. Pero sí hacemos con nuestra plata y con las habilidades que Dios ha puesto en nosotros cosas que también pueden volverse para nosotros ídolos. Y esto probablemente es como que el tema central de todo Oseas, ¿verdad? Que la nación de Israel ha rechazado a Dios y que ha preferido hacerse otros dioses. Otros dioses como qué, como su prosperidad, es decir, su riqueza, sus mismos ídolos, o sea, estatuas, y también las naciones que estaban a su alrededor, que eran potencias en su momento. Todo esto al ser humano no solamente lo contaminó o le sucedió en el tiempo del ministerio de Oseas, aún en nuestros tiempos. A veces también nosotros depositamos nuestra confianza en personas o en proyectos, en recursos que creemos que ellos son los que nos van a resolver la vida y que toda nuestra confianza está depositada en ellos y no en Dios.
Y lo único que hacemos es acumular más pecado, cuando lo que tenemos que hacer aquí es reconocer que es Dios el que nos ha dado todo. Si nosotros, familia, supiéramos que tal vez mañana o en una semana o a lo mucho en un mes nos vamos a enfermar de alguna enfermedad que nos va a limitar en todos los sentidos. Si el que tiene mucho dinero supiera que va a perder todo su dinero en un mes, el que tiene muchas riquezas, el que tiene el mejor empleo, el que está depositando su confianza en su trabajo, supiera que mañana se va a la quiebra su empresa, ¿cuál sería nuestra reacción? ¿Cuál sería tu reacción si supieras que eso se acaba y que ya tienes fecha? Yo creo que nos empezamos a desesperar, a preocuparnos, a estresarnos, porque diríamos, ¿y ahora? ¿De dónde voy a obtener los recursos para pagar en la escuela a mis hijos, sus cursos? ¿De dónde voy a sacar dinero para hacer mis pagos de mis deudas? ¿De dónde voy a obtener dinero para cubrir las necesidades básicas de mi familia? Para pagar mi renta, para poder mantener mi auto. Israel estaba en esta situación como ahora lo están muchas personas en la sociedad, incluyendo los cristianos. Que su vida gira alrededor de aquello que con sus manos han logrado algo, y digo entre comillas logrado porque es Dios, pero ellos atribuyen todo a sus manos, a su dinero. Si nosotros supiéramos, y vuelvo a la pregunta, yo creo que nos daríamos cuenta que en Dios está todo el poder. Y Él lo puede hacer, familia, y lo hace, y lo permite. Si tú de repente volteas un poquito al Antiguo Testamento y empiezas a estudiar, te acordarás del diluvio. Dios advirtió y fue muy paciente y le encargó a Noé que construyera un arca, pero también le encargó que anunciara, por así decirlo, el evangelio, que advirtiera a las personas que vivían en su generación que venía un diluvio, que iba a ser y que se estaba construyendo un arca para salvación. Dios logró rescatar solamente a una familia de 8 personas que creyeron en el Señor, pero cumplió Dios. Ellos también estaban tranquilos porque creyeron que pues estaban bien. La nación de Israel se encuentra en un momento similar. Creen que están bien. Creen que para qué necesitan a Dios si estoy bien, estoy sano, tengo un buen sueldo, un buen trabajo, sigo construyendo otras casas. Y no tiene nada de malo eso. El problema es que tú no sabes para qué son los recursos y para qué son las habilidades y talentos que Dios te ha dado. Lo que tenemos que hacer, familia, es agradecer todos los días, para empezar, por el trabajo. Darle gracias a Dios que tenemos salud. Darle gracias a Dios que tu cónyuge, tus hijos están bien, que tienes un techo, que tienes un vehículo, o que tienes la forma de trasladarte a tu trabajo, a tu escuela. Y que todo el tiempo estemos conscientes y seamos sensibles que lo que tenemos no lo hemos logrado nosotros, Dios nos lo ha dado. Si lograste concluir una licenciatura, una maestría, no fuiste tú, fue Dios que proveyó a través de tus padres, a través tal vez de una beca, a través de que un negocio, algo que proveyó para cubrir ese gasto en ese momento. Y si tú saliste con las mejores notas, las mejores calificaciones, no fue porque te quemaste las pestañas, no fue porque tú eres muy inteligente, es porque Dios te dio
esa capacidad y te dio esa responsabilidad y te hizo ser disciplinado o disciplinada. Y si ahora tienes una empresa, si ahora tienes un buen empleo o un buen negocio, no es porque estás en muy buena ubicación, no es porque eres muy astuto con la administración, no es porque tienes los mejores clientes, es porque Dios te ha dado todo. Y por eso, por todo debemos dar gracias y no cometer el error de Efraín, de ir tras los ídolos y amar más a los ídolos y así añadir más pecado a nuestra vida. Porque si no, dice que serán como la niebla, ¿verdad? Hablando de Israel, como el humo de la chimenea. ¿Cómo es esto que en un instante se acaba? Nosotros así somos, familia, somos tan frágiles porque somos seres humanos. Por eso te hacía esa pregunta hace unos instantes. ¿Quién te garantiza que vas a estar sano mañana? ¿Quién te garantiza que mañana vas a tener tu trabajo? ¿Quién te garantiza que no suceda algo? A veces es necesario que nuestros ídolos nos los rompa Dios. ¿Por qué? Porque si eso va a ser la causa de que experimentemos la destrucción a nuestra vida y sobre todo la muerte eterna, preferible que nuestros ídolos sean rotos. A Dios lo que le importa es nuestro corazón, que le amemos, que le busquemos. Dios nos puede dar todas las riquezas porque a fin de cuentas eso no es pecado ni es malo. Pero si Dios ve que aquello nos separa de Él, Él va a hacer todo lo posible por acercarnos. Y si aquí Dios se ha detenido es porque sigue esperando a su pueblo que se arrepienta. Amén, familia. Vamos a leer del versículo 4 al 8 que dice así: Mas yo soy Jehová, tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron y repletos. En sus pastos se saciaron y repletos se ensorbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto yo seré para ellos como león, como un leopardo. En el camino los acecharé. Como osa que ha perdido sus hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón, y ahí los devoraré como león. Fiera del campo los despedazará. ¿Y esto qué quiere decir, familia? Dice que en sus pastos se saciaron. Dios, como nuestro buen pastor, como el que nos cuida, el que nos apacienta, el que nos alimenta, el que está al cuidado de nosotros, nos provee. Y de todo lo que nos provee, cuando ya estamos satisfechos, ya no queremos nada con Dios. Cuando estamos saciados, cuando ya estamos repletos, nos llenamos de soberbia y decimos: no te necesito. Y Dios les recuerda, los lleva al pasado, les habla de su historia y les dice: yo te conocí en el desierto, en tierra seca. ¿Verdad? Ahora ustedes están disfrutando y se han saciado. Pero recuerden, no tenían nada y lo único que tenían era a mí. Y conmigo no les faltaba nada, porque durante 40 años Dios estaba con ellos a través de una columna de fuego, ¿verdad? Que los alumbraba, los guiaba, pero también los protegía del frío en el desierto. Y en el calor Dios estaba ahí cuidándolos por medio de una nube. Y los alimentaba. Su ropa durante 40 años no se desgastó, ni su calzado. Dios los alimentaba, les mandaba el maná del cielo y hasta les mandaba carne porque eran hasta exigentes. Dice, y en el desierto, pero hubo una relación más
íntima, más cercana. Pero ¿qué dice más adelante? Por tanto yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé. Como una osa que ha perdido a los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón. Y ahí los devoraré como león, fiera del campo, los despedazará. Ya que ellos no quieren reconocer que todo lo que tienen, todo lo que poseen, de lo cual ahora disfrutan, es porque Dios se los ha provisto, se los va a arrebatar. En otros capítulos leímos que Él los iba a echar fuera de su tierra. Porque es Dios quien los liberó, los sacó de Egipto, abrió el mar rojo, los hizo pasar como por seco el camino, los alimentó, los protegió, les dio de beber, les dio una tierra próspera. Obviamente Dios lo que quiere es lo mejor para nosotros, siempre y cuando estas bendiciones no nos aparten de Dios. Desafortunadamente no solamente la nación de Israel, familia, sino todo el ser humano tiende a hacer eso. Seas cristiano o no seas cristiano, el ser humano cuando tiene problemas, cuando está en necesidades terribles, es cuando durante todo el tiempo en su boca está: Dios, ayúdame, Dios. Te necesito, Dios. Dios, sáname. Dios, bendíceme, voy a mi trabajo. Señor, dame un trabajo. Y insistimos, y es cuando estamos más cerca de Dios. Pero cuando ya nos sacia, cuando nos da lo que necesitamos, y a veces más, ya no está en nuestros labios, y entonces mucho menos está en nuestro corazón. A veces nuestro corazón tiene que ser desgarrado. Y a lo mejor se va a ir crudo, familia, o un poco rudo. Pero a fin de cuentas Dios tiene todo el derecho. Por eso es que se trata la predicación de que solo hay un Dios y Salvador. Y nuestro Dios es un Dios poderoso, temible, soberano, pero también es un Dios amoroso. Si tú has notado durante todos los capítulos que ya hemos estudiado, familia, vemos cómo vez tras vez Dios les advierte, pero esta advertencia es símbolo de amor y de mucha paciencia. ¿Qué le cuesta a Dios hacerle como le hizo a Sodoma y a Gomorra? Como lo hizo en sus tiempos de Noé, que traiga un diluvio. ¿Sabes por qué todavía no experimentas? Tú podrías decir, pero yo estoy bien, yo estoy tranquilo. Sí, voy a la iglesia. Pues sí, oro por mis alimentos cuando voy a comer. Pero con eso no es suficiente. Dios quiere que le conozcas. Dios quiere que yo le conozca. Que le amemos por lo que Él es. Y que le demos gracias por lo que Él nos da y por lo que Él hace por nosotros. Nosotros necesitamos corresponder y arrepentirnos, porque si no nos va a suceder como aquí lo describe. Va a ser destruido, bueno, no destruido, pero va a experimentar un gran juicio, un gran sufrimiento el reino del norte. Aquí ya estaba aproximándose. Ahora nosotros sabemos que sí sucedió, se cumplió. Y Dios espera que un remanente, que unos cuantos reaccionen, porque aún el castigo, aún el juicio es amor por los suyos. Aún Dios muestra su amor así, porque vuelvo a usar esta comparación que usé la vez pasada. Si nuestros hijos no reaccionan a la primera, a la segunda, hasta que tú dices, no, en lugar de enderezarse se está torciendo más, viene una disciplina y viene un castigo y es fuerte,
¿Por qué? Porque lo amas y lo que no quieres es que tu hijo se destruya. Eso es lo que está haciendo Dios con la nación de Israel. Y eso es lo que Dios también nos habla a nosotros. Porque viene un juicio. Ahora nosotros hallamos salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que tenemos que hacer es poner nuestra confianza, nuestra fe en su sacrificio. Él ya recibió el castigo por nuestra maldad, por nuestros pecados. Él ya fue desgarrado su corazón. Y literalmente fue atravesado por una lanza. Él recibió toda la ira de Dios para que tú y yo, al creer en Él, seamos salvos, seamos justificados y no experimentemos ese juicio. Nosotros debemos ser sabios. Es aún de sentido común esto. O sea, todo lo demás es como el humo de la chimenea, como la neblina es así, aún nosotros. Pero en Cristo no, porque tendríamos vida eterna, familia. Amén. Así que, familia, recordemos, tengamos cuidado que los talentos, el dinero, los recursos, lo que Dios nos ha dado, no hagamos un ídolo con ello o de ello. También, no por el hecho de estar saciados y estar satisfechos de todo lo que Dios nos da, haya en nuestro corazón soberbia y nos olvidemos de Él, que es el que nos alimenta y que nos da todo lo que tenemos. Y también, si estamos alejados de Dios o estamos pensando alejarnos de Dios, detengámonos, meditemos, reaccionemos y tomemos una buena decisión. No son nuestros dioses los recursos económicos, materiales, las cosas. No son nuestros dioses nuestros talentos, ni mi propia vida, ni yo mismo. Y no es mucho menos un dios, un objeto creado con nuestras manos. Una escultura, un ídolo de cualquier material, de cualquier metal. Solamente hay un Dios y un Salvador. Amén, familia. Vamos a orar. Dios, gracias por tu amor. Gracias por tu paciencia, Padre. Gracias por recordarnos una vez más, Señor. Esto lo haces cada 8 días, Señor, a través de Oseas. Nos das muestras de tu amor. Y si hace 8 días, o hace 15 días, o hace 20, o hace un mes, no entendimos tu palabra, no obedecimos, hoy nos vuelves a hablar. Por si acaso, hoy decimos sí, Señor, a tu palabra. Sí, Señor, a tu voz. Sí, Señor, a tu amor. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Familia, Dios te bendiga. Nos vemos el domingo en el templo.